Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Katie Beers. Acompáñenme a ver todos los detalles. Katie Beers nació el 30 de diciembre de 1982 en Estados Unidos. Era hija de Marilyn Beers, una taxista y enfermera privada que creció en un hogar problemático en la comunidad de West Islip en Long Island, Nueva York. La mujer nunca se casó y tampoco supo a ciencia cierta quién era el padre de Katie, ya que fue producto de la aventura de una noche. La pequeña fue llevada a la casa donde vivía su madre con su medio hermano mayor llamado John, la cual estaba en deplorables condiciones y tenía basura amontonada de décadas. Con apenas 2 meses de nacida, su mamá la dejó al cuidado de su madrina, una mujer llamada Linda Inghillieri, y su esposo Salvatore. El trabajo de niñera, que se suponía que duraría unas pocas horas, continuó durante años, y la menor fue criada por la mujer con la ayuda de la abuela materna y varios parientes. Cuando todavía era incapaz de pronunciar oraciones, a los 2 años, el marido de su madrina comenzó a abusar sexualmente de ella. A medida que crecía, sucedía con más frecuencia, e incluso la perseguía cuando la pequeña intentaba esconderse. A los 4 años, la niña deambulaba por el vecindario, sola y sin ropa a todas horas del día y la noche. Se había convertido en una especie de sirvienta para la familia Inghillieri. Lavaba su ropa, cocinaba y era la que hacía los mandados. La pequeña estaba completamente descuidada por sus cuidadores. Tenía ojeras, lucía muy delgada y parecía estar cansada todo el tiempo. Varias veces a la semana acudía a la lavandería cercana a lavar las prendas de su madrina y su esposo. Trudy Welch, una de las empleadas del lugar, dijo que sentía pena por ella, ya que era bastante retraída y no tenía muchos amigos. A pesar de su corta edad, solía tomar grandes cantidades de café para mantenerse despierta y así poder cumplir con todas las tareas y obligaciones que le imponían en la casa. Algunos vecinos llamaban a su madre para advertirle sobre la situación de su hija, pero ella les decía que no se metieran en su vida. Cuando Katie cursaba el primer grado a los 6 años, acudía a la escuela con poca ropa y desasiada. Debido a su apariencia, era objeto de burla por parte de sus compañeros de clases, quienes la apodaron la niña cucaracha. Se había convertido en una marginada social, por lo cual fue retirada del colegio. Para esa época, luego de que el marido de su madrina sufriera un infarto y esto lo dejara en silla de ruedas, los Inghillieri se mudaron con Katie a la casa de su madre, la cual estaba en peores condiciones que la de sus cuidadores. En medio de tanta miseria había una luz relativamente brillante en la vida de la niña, un hombre llamado John Esposito, quien era vecino de su mamá y se hacía llamar Big John. El sujeto era un contratista de obras, que había sido arrestado en 1977 por el intento de secuestro de un niño de 12 años, pero no fue enviado a prisión. Él era una especie de mentor del medio hermano de Katie. Su garaje en Bayshore estaba repleto de dulces y videojuegos, y con los años se convirtió en el lugar favorito de todos los niños del vecindario, incluyendo a la pequeña Katie. Parecía que los niños la pasaban realmente bien en la residencia de John. Detrás de la casa del hombre en el patio había un agujero. En este agujero se metían el hermano de Katie y uno de sus amigos, mientras la niña se quedaba en la orilla riéndose de las cosas que los chicos hacían. Parecía que todo iba bien, pero realmente John no era una persona de confianza. Él poco a poco se fue ganando el cariño de los niños, dándoles videojuegos, dulces y algunos regalos. Pero la realidad es que con el paso del tiempo, él comenzó a abusar sexualmente del hermano de Katie, algo que la familia dejó pasar por alto.
Nadie se preocupó por él, y tampoco les parecía raro que John, un hombre de 40 años, pasara tanto tiempo con niños bastante pequeños. Para la familia de Katie era mejor que los chicos estuvieran allí, porque de esa manera ellos se quitaban mucha responsabilidad. Eso sí, llegó a oídos de los servicios sociales que este hombre estaba abusando del menor, y además de eso también se enteraron de las condiciones en las cuales Katie y su medio hermano vivían. Los servicios sociales con esto abrieron un expediente y visitaron la casa en varias ocasiones. Se dieron cuenta que en efecto en la vivienda había heces de animales por todas partes y también que estaba repleta de cucarachas. No era un lugar muy saludable para que los niños crecieran, pero no pudieron hacer nada debido a dos cosas. En el estado de Nueva York siempre se ve que el niño esté con su familia en un primer momento. Solamente cuando la situación es insostenible, los servicios sociales hacen algo y lo sacan de ese lugar. Y además de eso, que Katie tenía muchos familiares, incluida su madre, que estaban dispuestos a reclamar inmediatamente la custodia. Sumado a esto, muchas personas hicieron la vista gorda cuando sabían cómo vivían los menores, incluida la maestra de Katie, que no notificó que la niña solo iba a clases 1 o 2 días por semana, y que además de eso iba bastante desaseada y descuidada. Parecía ser que a nadie le importaba. Fue pasando el tiempo y 2 días antes del 10º cumpleaños de Katie, el 28 de diciembre de 1992, John le regaló una muñeca Barbie y le dijo que la llevaría al parque de diversiones. Ella estaba emocionada por ir a su lugar favorito, pero el hombre nunca la llevó. En cambio, la llevó a su casa, donde la hizo jugar un videojuego mientras él permanecía sentado en su colchón desnudo con las luces apagadas y las cortinas corridas. El sujeto le dijo que no le haría daño. Sin embargo, abusó de ella sexualmente y luego la cargó y bajó con ella por las escaleras que conducían al garaje. Mientras la pequeña observaba, casi hiperventilando del miedo, John desatornilló una estantería de la pared de su oficina, la movió a un lado y luego enrolló una alfombra beige debajo. La niña vio que había una losa de hormigón de unos 90 kilos con un marco alrededor. El hombre sujetó una barra con un gancho a la losa y la abrió. Le gritó que bajara al agujero de unos 2 metros de altura, pero ella se negó, lo que provocó que él la arrojara con fuerza dentro del lugar. Luego la siguió en la oscuridad a través de un túnel que condujo a una pequeña puerta. En el interior había una habitación del tamaño de un armario cubierto con un aislamiento de corcho y espuma, donde estaba un gabinete parecido a un ataúd con un televisor en un extremo asegurado con un candado. John le dijo a Katie que se subiera al gabinete y le ató una cadena al cuello. La pequeña, quien no entendía lo que estaba sucediendo, le preguntó cuándo se iría a casa, pero él le contestó que ese sería su nuevo hogar de ahora en adelante. Le hizo grabar un mensaje en el que afirmaba que un hombre con un cuchillo se la había llevado. Luego se fue hasta un teléfono público fuera de una sala de juegos y reprodujo el mensaje. Le dijo al personal del lugar que había perdido a Katie dentro del edificio. Los trabajadores dieron parte a la policía del condado de Suffolk, la cual llegó al lugar e inmediatamente comenzaron con la búsqueda de la pequeña sin obtener resultados. La madrina de Katie recibió el mensaje que supuestamente había enviado la pequeña y pudo escuchar el miedo en la voz de su ahijada mientras lloraba y temió lo peor. Pensó que la última persona que la había visto fue John, pero no sospechó de él porque era común que pasaran tiempo juntos. El detective a cargo del caso, Dominic Berrón, interrogó a familiares, vecinos y al personal del centro de juegos. Esa misma noche, los oficiales llevaron a John a la comisaría para interrogarlo, ya que había sido la última persona que vio a Katie, pero negó estar involucrado en su desaparición. En presencia de su abogado, Andrew Sieben, el hombre lloró mientras declaraba ante las autoridades su versión de la historia. Evidentemente le mintió a las autoridades. Él dijo que un día antes de la supuesta desaparición de Katie, ella lo había llamado.
Le dijo que le había guardado un pedazo de tarta de una fiesta de cumpleaños que ella había tenido unos días antes, y John al día siguiente pasó recogiéndola por casa. La llevó a la tienda de juguetes donde le compró la muñeca, y él le dijo a las autoridades que pensó que el mejor lugar para celebrar el cumpleaños de Katie era la sala de juegos. En sus mentiras, John dijo que la había llevado hasta este sitio, y habían pasado un rato jugando, pero él se había quedado sin cambio para los juegos. Como Katie ya había ido muchas veces a ese lugar y conocía bien el sitio, él comentó que la envió sola por cambio, mientras él seguía jugando en una de las máquinas. Estaba tan concentrado en su juego que tuvieron que pasar varios minutos para que él se diera cuenta que Katie no había regresado. Dijo que comenzó a buscarla por el lugar, pero no la encontró. La policía creyó esta versión en un primer momento. No tomaron a John como un sospechoso y comenzaron a pensar que tal vez el esposo de la madrina de Katie, Salvatore, le podía haber hecho algo. Para ese momento, él ya estaba bien de la enfermedad que había tenido con anterioridad, ya podía caminar y además de eso vieron sus antecedentes. Él tenía algunos antecedentes que para la policía fueron bastante interesantes y con esto comenzaron a investigar la historia de Katie con esta familia. Our biggest concern is that we find this child, well and safe. Los investigadores verificaron los registros telefónicos de sus amigos y allegados. Analizaron también el mensaje que supuestamente Katie había dejado, el cual había sido puesto en el contestador automático de la casa de Linda, y luego de varias pesquisas lograron rastrear la llamada hasta el teléfono público, desde donde presuntamente habían llamado. La noticia sobre la desaparición de la niña de 9 años fue difundida por los medios de comunicación, que siguieron el caso muy de cerca. Durante los siguientes 17 días, John mantuvo a Katie cautiva y la agredió sexualmente mientras la policía la buscaba por todas partes. La pequeña pasó su cumpleaños número 10 encerrada en ese búnker. En la mazmorra, el hombre le permitió ver televisión las 24 horas del día, por lo cual ella estaba al tanto de las actualizaciones de su investigación. La niña veía cómo la policía la buscaba y cómo su madre y su medio hermano rogaban por su regreso. Además, también se ofreció una recompensa de $10,000 por información sobre su paradero. Ella lloraba y besaba sus rostros en la pantalla del televisor. El sujeto además le permitía entrar en la parte más grande del búnker cuando él la visitaba, pero la obligaba a regresar a la habitación más pequeña cuando estaba sola. En una ocasión, la pequeña escondió una llave debajo del colchón y logró desencadenarse y escapar al cuarto amplio, pero no pudo salir del lugar a pesar de que lo intentó varias veces. La niña solo descansaba a ratos, porque temía que si se dormía el hombre la lastimaría, o haría una cosa con la cual la había amenazado, tomar una fotografía de ella durmiendo para filtrarla a la policía y convencerlos de que estaba muerta para que dejaran de buscarla. Ella sabía que si él hacía eso, sería su final. John le llevaba a Katie comida, refrescos, dulces y muchas otras cosas para que ella las consumiera, pero la pequeña no tocaba nada de lo que John le daba. Tenía miedo que las cosas estuvieran envenenadas y que él quisiera quitarle la vida de esta forma. Katie comenzó a hablar mucho con John. Le preguntaba cómo sería su vida en el futuro, si iba a estar en ese lugar hasta el resto de sus días. Y John le decía que en unos años ellos dos se casarían y vivirían muy felices juntos. Evidentemente una idea que a Katie no le parecía para nada. Ella estaba demasiado aterrada, pero también comenzó a hacerle muchas preguntas a John. La niña quería agobiarlo para ver si de esa manera él la soltaba, pero este plan durante varios días no funcionó para nada. Si bien al principio de la investigación los oficiales sospecharon de la familia, días después se demostró que todos tenían coartadas sólidas para el momento en el que ocurrió el secuestro, todos menos John, por lo cual las sospechas recayeron sobre él. La policía sospechó del abuso sexual anterior hacia el hermano de Katie, además de que los testigos de la sala de videojuegos afirmaron que el sujeto había ingresado solo al lugar el día que Katie había desaparecido.
Luego de analizar la grabación hecha por la niña en un laboratorio, detectaron que el mensaje telefónico enviado era de una grabación anterior, el cual no había sido hecho desde el teléfono público, ya que no se escuchaba ningún ruido de fondo, lo cual hubiese sido normal si la llamada se hubiese hecho directamente desde el teléfono. El departamento de policía se dio cuenta que John había tratado de engañarlos y realizaron un allanamiento dentro de su vivienda, pero no hallaron evidencias de que dentro de la residencia estuviera Katie. También descubrieron en los antecedentes que el sujeto, quien decía pertenecer al programa de la asociación Big Brothers Big Sisters, no era el buen hombre que decía ser, pues había estado implicado en el secuestro de un niño de 7 años unos 15 años antes de la desaparición de Katie, y por esto fue expulsado de la asociación. Los oficiales comenzaron a presionar al sospechoso con preguntas y visitas muy frecuentes a su casa, hasta que finalmente, el 13 de enero de 1993, el hombre le reveló a su abogado dónde estaba la menor. El abogado de John contactó a las autoridades y comentó todo lo que su cliente le había dicho. Ellos programaron que la policía fuera a la casa de John. Cuando los agentes llegaron, el hombre abrió todos los componentes de la mazmorra. Desde ese momento ya los policías sabían que él había estado planeando esto con mucha antelación, porque un lugar así no se creaba de un día para el otro. Tenía que haber pasado mucho tiempo creándolo y pensando bien todo lo que iba a hacer. John guió hasta los hombres hasta esas habitaciones donde había tenido a Katie. La niña narraría más adelante que cuando escuchó a John hablando con otros hombres, ella pensaba que él los había llevado para que le hicieran daño, pero cuando escuchó que era la policía se puso muy feliz. Las autoridades abrieron la puerta de la habitación más grande y encontraron a Katie sentada en un pequeño sofá. La niña, como ya sabía que iba la policía, estaba muy feliz. Ellos pensaban que se iban a encontrar una terrible escena con un cuerpo en descomposición, y realmente se sintieron muy aliviados de encontrar a la pequeña con vida. John, de 45 años, en ese momento fue arrestado y se le impuso una fianza de $1,1 millones. A las pocas horas de su rescate, Katie fue entrevistada intensamente por la detective de víctimas especiales Deborah Tyrrell para obtener detalles del caso. Durante el interrogatorio, la pequeña sonaba alegre. Recordó que años antes ella junto a otros niños jugaron en el lugar donde había sido construida la mazmorra que luego fue su prisión. Una semana después, una grúa de casi 10 metros de altura destruyó el lugar. Durante las entrevistas realizadas a la menor, salieron a relucir los detalles del severo abandono de su madre y los constantes abusos del esposo de su madrina antes del secuestro, por lo cual fue puesta en un hogar de acogida. Aunque a Katie le tomó tiempo recuperarse de su trauma, poco a poco después de su rescate su vida dio un giro positivo y por primera vez en su vida tuvo padres y hermanos cariñosos con quien jugar. Ellos vivían en East Hampton, Nueva York. En los meses posteriores al secuestro se publicaron 2 libros sobre el caso. El primero titulado My Name is Catherine, The True Story of Little Katie Beers, escrito por María Efimiades y John Trinh, y el otro titulado 17 Days, The Katie Beers Story, escrito por Arthur Herzog. En 1994 se desarrolló el juicio de John Esposito, en el cual los fiscales dijeron que había abusado sexualmente de la víctima en repetidas ocasiones durante su cautiverio. Durante estas audiencias se escucharon en la corte diversas grabaciones que el mismo John había hecho. En estas se escuchaba al hombre hablar con Katie y atormentarla psicológicamente. Él le decía en estas grabaciones que ya tenía mucho miedo que la policía lo atrapara y que pensaba que lo mejor era suicidarse, pero que ella tenía que estar tranquila, porque en su nota de suicidio dejaría la ubicación exacta en donde estaba para que unos días después la policía pudiera encontrarla. Evidentemente esto era muy fuerte de oír para Katie. Ella se sentía muy asustada. Se podía escuchar en estas grabaciones a la niña llorando, sollozando, gritando y pidiéndole a John que la dejara ir. Parecía ser que él disfrutaba mucho con esta situación.
y para todas las personas que estaban presentes, las grabaciones fueron muy difíciles de escuchar. John también aceptó en estas audiencias que en efecto había estado mucho tiempo planeando el secuestro de Katie. Además, habló la madre de la niña. Ella aceptó que había sido negligente con su hija, pero dijo que estaba muy arrepentida de la situación. Para ese punto ya todas las personas de la fiscalía estaban pensando en qué era lo mejor para Katie. Ellos sabían que ir a un juicio largo era muy devastador para ella, porque tendría que revivir todos los horrores que había vivido con John. Así que comenzaron a preparar un acuerdo de culpabilidad. A cambio de que John se declarara culpable del secuestro de Katie, le quitarían más o menos unos 10 cargos los cuales le habían imputado. Los abogados de John comenzaron a barajar esta posibilidad y la fiscalía comenzó a presionar para que él firmara el acuerdo. Mientras todo esto se daba como una negociación, el abogado de John dijo que su cliente en realidad no quería hacerle daño a Katie. Él había estado planeando llevarse a la niña a vivir con él porque supuestamente había visto la situación de negligencia en la cual ella vivía en su casa. Pero evidentemente esto era muy difícil de creer, ya que si él quería velar por el bienestar de la niña, obviamente no iba a abusar sexualmente de ella. Paralelo a esto, Salvatore, de 41 años, estaba acusado por 2 cargos de abuso sexual en contra de Katie, y 2 más por poner en peligro el bienestar de la niña. Durante las audiencias, la pequeña declaró los abusos por parte del sujeto y sobre el trato de esclava que él y su madrina le daban. El hombre rechazó un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 12 años de prisión. Posteriormente, el 27 de junio, luego de firmar el acuerdo de culpabilidad, John también fue sentenciado. Le dieron un mínimo de 15 años y un máximo de cadena perpetua, y se dijo que sería recluido en la prisión de Sing Sing en el condado de Westchester. Durante la audiencia de su sentencia, entre lágrimas, escuchó una declaración escrita por Katie, que en ese momento tenía 11 años. En esta, la pequeña decía que se sentía sucia y que debía ir a la cárcel todo el tiempo posible por mantenerla presa durante 17 días. El imputado le dijo al juez que en ese momento su única esperanza era que algún día ella lo perdonara. Parecía ser que ya todo había terminado para Katie y que ella tendría la oportunidad de ser feliz al lado de su nueva familia. Pero unas semanas después tuvo que volver a los juzgados. Esto porque su madre estaba pidiendo su custodia. La mujer peleó básicamente con uñas y dientes para recuperar la custodia completa de Katie. No quería que ella estuviera en ningún sistema de acogida ni que estuviera con otras personas que no fueran su familia biológica. Pero luego de algunas audiencias y por recomendación de sus propios abogados, la madre de Katie dejó la custodia de la menor a esta nueva familia. El juez la retribuyó con algunas visitas muy contadas y además de eso bajo supervisión, y la mujer no volvió a recuperar la custodia de su hija. Eso sí, ni la madre ni la madrina de Katie fueron a juicio por algún delito. Ya con la custodia de manera legal de Katie, su nueva familia comenzó a ayudarla a retomar su vida. A ella le costó mucho, en los primeros años se mostraba muy retraída, estaba muy irritada y también en algunas ocasiones fue violenta. Pero con el paso del tiempo se fue adecuando a su nueva vida, fue aceptando todo el amor y el cariño que esta nueva familia le daba y fue muy feliz. En la escuela tuvo muchos amigos, estuvo en varios equipos deportivos e incluso conoció a un chico con el cual comenzó una relación sentimental. Luego de graduarse del colegio, ella fue a la universidad y obtuvo un título en administración de empresas. En 2006, luego de pasar 12 años en prisión, Salvatore completó su sentencia y obtuvo su libertad condicional. Sin embargo, en octubre de 2007 fue arrestado nuevamente y enfrentó cargos federales por violar las reglas de su liberación, al no notificar a las autoridades que se había mudado de su casa en Bayshore. Quedó detenido bajo fianza en una cárcel de Riverhead. Ese mismo año se realizó la audiencia de libertad condicional de John.
en la cual Katie testificó que había sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades por el acusado y que no merecía salir libre. Sin embargo, John negó estas acusaciones. Asimismo, James Catterson Jr., el fiscal que logró las condenas de John y Salvatore, murió tras un derrame cerebral a los 77 años. 2 años después, el 21 de febrero de 2009, el delincuente convicto Salvatore Inghileri, de 55 años, murió en prisión. Según las autoridades, el sujeto se negó a recibir tratamiento médico, luego de que le diera un infarto. Él fue atendido por el personal de emergencias del centro médico Peconic Bay, quienes lo declararon muerto. Su abogado, Thomas Kenniff, dijo que el hombre tenía antecedentes de problemas médicos, que incluían diabetes y una afección cardíaca. Los años posteriores a su rescate, Katie se mantuvo alejada del ojo público y mantenía una relación limitada con su madre biológica y su medio hermano. A los 25 años, la joven ya estaba casada y vivía con su esposo Derek en una zona rural de Pensilvania, donde trabajaba como corredora de seguros. En 2010 tuvo a su primer hijo llamado Logan y 2 años después dio a luz a Hailey. En el año 2013, Katie rompió el silencio y habló públicamente por primera vez sobre su terrible experiencia y publicó sus memorias, las cuales fueron escritas conjuntamente con la reportera Caroline Gussoff, quien cubrió el caso mientras sucedía. En estas memorias, Katie recordó que lo único que la mantuvo viva esos días de cautiverio fueron los recuerdos que tenía de los juegos que hacía en su niñez y la esperanza de que las cosas mejorarían en algún momento. También comentó que a pesar de que sufrió muchísimo y la experiencia fue traumática, el secuestro puede que haya sido lo mejor que le pasó en la vida, ya que la sacó de un mundo y de una vida de abuso y negligencia, la cual él ya tenía con su familia biológica. También declaró que recordaba mucho al detective del caso y le agradeció muchísimo a las autoridades que no dejaran de buscarla en ningún momento. Dijo que el detective principal que había llevado su caso le había escrito una carta, en la cual le decía que era un ejemplo a seguir y una niña muy fuerte. Katie también mencionó que no tenía ninguna relación con su familia biológica, pero que sí se llevaba muy bien con sus padres y hermanos adoptivos con quienes hablaba frecuentemente. For 17 days, I was his life. He was one of the ones that just did not give up, and I'm grateful of the relationship that I have with him. My life is exactly what I had always wanted. 2 parents who love me, and a husband and 2 kids, and a wonderful family. I'm tearing up. Luego de 20 años de prisión, el 5 de septiembre de 2013, John, de 64 años, fue encontrado muerto en su celda. Según el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria, falleció de un ataque al corazón. La directora del penal, Linda Foglia, dijo que el deceso ocurrió poco después de su 4ª audiencia de libertad condicional, en la cual finalmente había admitido que abusó sexualmente de Katie, y dijo que había gastado $5,000 en construir el escondite donde mantuvo a la pequeña. Tras la muerte de su victimario, la muchacha declaró ante los medios que le entristecía la pérdida de una vida, pero al mismo tiempo estaba feliz de que a John nunca se le hubiera concedido la libertad condicional y que ya no tendría la oportunidad de lastimar a nadie nunca más. Aseguró que a partir de ese momento podía estar en paz y tranquila, porque ya ninguno de sus 2 abusadores podían hacerle daño. La niña de Long Island, cuya infancia torturada culminó con su secuestro y encarcelamiento durante 17 días en un calabozo subterráneo, es ahora una mujer de 40 años, que está enfocada en ser la mejor madre posible y darles una infancia a sus hijos de 10 y 12 años, a quienes cuando llegue el momento les contará su historia completa. Hoy Katie es una oradora motivacional que trabaja en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, donde ayuda a otros a ver esperanza en su futuro, sin importar cuán difícil o injusta pueda ser la vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy triste, muy lamentable, pero en esta ocasión un poco diferente a los que solemos traer. Aquí la víctima fue encontrada con vida, Katie pudo rehacer su vida, ahora es muy feliz al lado de su familia y realmente pues pudo salir también de la mala situación que tenía con sus familiares biológicos. Lo bueno también es que John Esposito ya no está en este mundo, ya no podrá dañar a nadie más
Él mismo se quitó la vida, seguramente atormentado por todas las cosas horribles que hizo durante su vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.